En una tierra oprimida por un imperio implacable, nació un niño con un destino marcado desde el vientre de su madre. No levantaría ejércitos, ni blandiría espadas de reyes, sino que con sus propias manos haría temblar a las naciones. Un hombre con una fuerza sobrehumana, temido por sus enemigos, pero prisionero de sus propias debilidades y pasiones indomables. Esta es la historia de Sansón, el hombre que pudo derribar ejércitos, pero no pudo vencer a su propio corazón. ¿Qué sucede cuando un don divino se mezcla con la fragilidad humana? Acompáñame en este viaje, pero antes, suscríbete a la Biblia para ti y está atento a nuestras historias. El nacimiento de un libertador. Israel vivía bajo opresión filistea. Durante 40 años, los enemigos dominaban sus tierras, cobraban tributos y mantenían al pueblo en temor. Había un hombre de Sora de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril. Un ángel del Señor se le apareció a esta mujer y le anunció que daría a luz a un hijo especial, un nazareo desde el vientre, consagrado a Dios. Un nazareo era alguien dedicado especialmente a Dios mediante un voto. Usualmente, este voto era por un tiempo limitado, pero en el caso del hijo prometido, sería desde antes de su nacimiento y por toda su vida. Las restricciones eran claras: no cortar su cabello, no tocar cadáveres y no consumir productos de las vides fermentadas. Jamás debía beber vino ni cortarse el cabello. Ese niño sería instrumento para comenzar la liberación de Israel. Así nació Sansón, con un destino marcado por lo divino. El niño creció y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse poderosamente en él. Un corazón dividido por pasiones. Sansón no fue como otros jueces que reunían ejércitos o establecían gobiernos. Su fuerza era personal, casi salvaje. Cuando Sansón se hizo hombre, comenzó a mostrar interés por conocer más allá de su entorno inmediato. Un día, decidió hacer una jornada a Timnat, una ciudad que estaba en territorio filisteo, pero no muy lejos de su hogar. Allí vio una mujer filistea y decidió tomarla por esposa, contra el consejo de sus padres. Los israelitas tenían prohibido casarse con personas de otras naciones. «Ella me agrada», dijo. Este fue el inicio de un camino de tensiones entre su llamado y sus pasiones. Durante uno de sus viajes a Timnat para visitar a la mujer filistea, un león rugió contra él. El Espíritu del Señor vino con poder, y Sansón lo despedazó con sus propias manos, como si fuera un cabrito. Cualquier hombre común habría huido aterrorizado o habría perecido en las garras de la bestia. Semanas después, al pasar por aquel lugar, halló en el cadáver del león un enjambre de abejas y miel. Tomó de ella y comió. Este hecho era inusual, porque las abejas normalmente no hacen colmenas en cadáveres de animales. Para Sansón, la cena era un símbolo. De lo amargo podía salir dulzura. Este episodio del león y la miel sería la base para un enigma que Sansón propondría más tarde durante su fiesta de bodas, creando una situación que desencadenaría su primer acto de venganza contra los filisteos. Llegó el día del matrimonio de Sansón con la filistea. Siguiendo las costumbres de la época, se organizó una fiesta que duraría 7 días. Como era tradición para un joven de su posición, Sansón estaba acompañado por 30 compañeros filisteos que hacían las veces de padrinos de boda. Durante la celebración, Sansón decidió plantear un desafío a estos jóvenes, algo común en aquellos festejos. Les propuso un enigma basado en su experiencia con el león y la miel. Del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. La apuesta era considerable. 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa representaban un valor significativo en aquella época, equivalente quizás al salario de varios meses.
no pudieron resolverlo. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón: «Induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre». Aterrorizada, la mujer de Sansón recurrió a las lágrimas y los reproches para conseguir que su nuevo esposo le revelara el secreto. La persistencia de su esposa finalmente dio frutos. Él se lo declaró porque le presionaba y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Los de la ciudad le dijeron entonces a Sansón: «¿Qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león?». Esta primera experiencia de traición en la vida de Sansón no sería la última. La mujer que había elegido como esposa demostró mayor lealtad a su pueblo que a su marido, revelando inmediatamente el secreto a los filisteos. Sansón, traicionado, ardió en ira. Fue y mató a 30 hombres filisteos para pagar la deuda de prendas de ropa. Pasado un tiempo, la ira de Sansón se había calmado y decidió buscar una reconciliación con su esposa. Sin embargo, al llegar se encontró con una sorpresa desagradable. Su matrimonio terminó en desastre. Su esposa había sido entregada a otro hombre, pues su padre pensó que él ya no la quería. Una herida más en el corazón del juez. Entre venganzas y cadenas. Herido y humillado, Sansón buscó venganza. Ató 300 zorras, les puso teas encendidas y soltó las bestias en los campos filisteos, quemando cosechas, viñas y olivares. En una sociedad agrícola como la de los filisteos, destruir las cosechas significaba amenazar su supervivencia misma. Los filisteos furiosos quemaron a su esposa y a su suegro. Sansón respondió atacando con fuerza aún mayor. Esta cadena de venganzas marcó el inicio de un conflicto personal entre Sansón y los filisteos que se intensificaría con el tiempo. Lo que había comenzado como una afrenta matrimonial se convirtió en una guerra abierta. Sansón realizó una serie de ataques que causaron muchas muertes entre los filisteos. Después, se retiró a un lugar seguro para descansar y prepararse para futuros enfrentamientos. La quijada de asno. Los filisteos, sin embargo, no estaban dispuestos a dejar las cosas así. Organizaron una expedición militar cruzando la frontera hacia territorio israelita. Esta situación puso a los hombres de Judá en un dilema difícil. Por un lado, Sansón era uno de ellos. Por otro, su guerra personal con los filisteos estaba poniendo en peligro a todos. Los filisteos eran militarmente superiores, con mejores armas y organización. Un enfrentamiento directo habría sido desastroso para ellos. Cuando los 3,000 hombres de Judá decidieron entregar a Sansón a los filisteos para calmar la situación, Sansón aceptó ser atado, pero al llegar al campamento enemigo, ante la gran burla de estos por creer que lo habían vencido, el Espíritu del Señor lo llenó de poder. Las sogas se rompieron como lino quemado, y tomando una quijada de asno, abatió a 1,000 filisteos. El valle resonó con un grito de victoria, pero también con el eco de un hombre solo, usado por Dios pero marcado por conflictos internos. Luego, teniendo mucha sed, clamó al Señor diciendo: «Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, ¿y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos?». Esta oración revela que Sansón, a pesar de su tendencia a actuar impulsivamente, era consciente de que su fuerza venía de Dios. A pesar de su valentía en batalla, tenía sus momentos de vulnerabilidad y dependencia. La sed lo había llevado a un punto donde temía por su propia vida y necesitaba desesperadamente la intervención divina. Dios respondió a su clamor de forma milagrosa. De la cuenca que hay en Lejí salió agua. Sansón bebió y recobró su espíritu y se reanimó. La debilidad del corazón. Sansón fue juez sobre Israel 20 años. No se dice que haya reunido ejércitos israelitas o liderado al pueblo en batallas colectivas contra sus opresores. Sansón era un guerrero solitario, impulsivo,
y a menudo motivado por asuntos personales, más que por una estrategia de liberación nacional. A pesar de esto, debilitó el poder de los filisteos, demostró que podían ser derrotados y preparó el camino para la liberación más completa que vendría más tarde bajo Samuel y el rey David. Pero su corazón... En una visita a la ciudad de Gaza, fue visto con una ramera. A pesar de su posición como líder espiritual de Israel, seguía cediendo a sus deseos carnales. La visita a una prostituta en territorio enemigo no solo era moralmente cuestionable, sino también extremadamente peligrosa, y los filisteos intentaron capturarlo. Lo rodearon y acecharon toda la noche a las puertas de la ciudad diciendo: «Hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos». La estrategia de los filisteos era simple, pero efectiva. Gaza, como todas las ciudades importantes de la época, estaba rodeada por murallas para protegerse de ataques. Las puertas de la ciudad se cerraban por la noche y solo se abrían al amanecer. Esperando junto a la puerta, los filisteos pensaban atrapar a Sansón cuando intentara salir de la ciudad al día siguiente. Pero Sansón descubrió la emboscada. Durmió hasta la medianoche y se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó a los hombros y se fue, y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Asombroso. Las puertas de una ciudad como esa no eran pequeñas, estaban hechas de pesadas maderas reforzadas con metal, diseñadas para resistir ataques de ejércitos enemigos. Cargó este peso enorme sobre sus hombros y caminó aproximadamente 64 kilómetros. Esta es una demostración de la fuerza física sobrenatural de Sansón. No es solo cuestión de músculos fuertes. Ningún ser humano podría realizar tal hazaña sin intervención divina. Lejos de caer en su trampa, Sansón los humilló, lo que intensificó su deseo de encontrar alguna forma de acabarlo. Necesitaban descubrir el deseo de su fuerza sobrehumana, y pronto encontrarían a alguien que les ayudaría en esta misión. A pesar de sus experiencias anteriores con mujeres filisteas que lo habían traicionado, Sansón no aprendió la lección. El amor que se convirtió en ruina. Tiempo después del episodio de las puertas en Gaza, volvió a enamorarse de una mujer del pueblo enemigo. Se llamaba Dalila, cuyo nombre podría significar la que debilita. Se convertiría en la figura más famosa de la historia de Sansón y una de las mujeres más conocidas de toda la Biblia. La noticia de este nuevo romance llegó rápidamente a oídos de los líderes filisteos, quienes vieron en ello una oportunidad para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón y finalmente derrotarlo. En Jueces 16:5 se describe su propuesta a Dalila: «Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, 5, y que todos ellos se unieran en este plan demuestra la amenaza que Sansón representaba para ellos». Entonces le dijeron a Dalila: «Engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo atormentemos. Y cada uno de nosotros te dará 100 siclos de plata». La cantidad ofrecida era enorme. Dalila aceptó el trato. Comenzó inmediatamente su misión de seducción y traición. Su enfoque fue directo y persistente. «Te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser atormentado». Es sorprendente que Dalila no intentara ser más sutil. Su pregunta prácticamente revelaba sus intenciones. Cualquier persona con un mínimo de suspicacia habría detectado la trampa. Sin embargo, Sansón, cegado por su atracción hacia ella, comenzó a darle respuestas falsas. Sansón inventó una debilidad, quizás pensando que Dalila solo tenía curiosidad y nunca llegaría a probarlo realmente, pero estaba muy equivocado. Dalila estaba decidida a ganar la recompensa prometida, y pronto
pondría a prueba cada una de las supuestas debilidades que Sansón le revelara. Primero fue que lo ataran con mimbres verdes, luego que si lo ataban con cuerdas nuevas, lo vencerían. Cualquier persona razonable habría desconfiado de alguien que intentara atarlo mientras dormía y luego gritara que los enemigos estaban llegando. 2 veces. Pero Sansón inexplicablemente continuó con Dalila a pesar de esta clara señal de peligro. Dalila, lejos de rendirse, adoptó una táctica de manipulación emocional, acusándolo de engañarle y mentirle. Irónico, ¿no? Entonces él le dijo que si tomaba 7 guedejas de su cabeza y las tejía con la tela de un telar y las aseguraba con la estaca, entonces se debilitaría y sería como cualquiera de los hombres. Y ella así lo hizo. Hizo que él se durmiera y tejió su cabello y dijo una vez más: «Sansón, los filisteos sobre ti». Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Su fuerza sobrenatural seguía intacta. Después de 3 intentos fallidos, la mayoría de las personas se habrían rendido. Pero esta mujer era persistente. Intensificó su presión sobre Sansón, presionándole cada día con sus palabras e importunándole. Su alma fue reducida a mortal angustia. Bajo esa presión constante, finalmente Sansón cedió. Dalila preparó su trampa final con cuidado. Hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. La imagen de Sansón durmiendo sobre las rodillas de Dalila tiene cierta ironía trágica. La mujer en cuyos brazos buscaba consuelo orquestó y logró su caída. Sansón había roto el pacto especial que tenía con Dios desde antes de su nacimiento. Dalila, cuando vio que no reaccionaba como antes, dio nuevamente la señal de alarma y le dijo: «Sansón, los filisteos sobre ti». Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: «Esta vez saldré como las otras y me escaparé». Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Por primera vez en su vida adulta, Sansón iba a enfrentarse a sus enemigos como un hombre común, sin la fuerza sobrenatural que siempre lo había distinguido. Y el costo de este descubrimiento sería terrible. Los filisteos no mostraron misericordia con su enemigo caído. Aprovecharon al máximo su oportunidad de vengarse de quien los había humillado tantas veces. Le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas de bronce para que moliese en la cárcel. La mutilación no solo lo privaba de la vista, sino que también aseguraba que nunca más podría ser un guerrero efectivo. Lo llevaron precisamente a la ciudad de cuyas puertas él había huido triunfalmente no mucho tiempo atrás. El gran Sansón, que una vez había aterrorizado a los filisteos, ahora giraba a la rueda de un molino como un buey o un asno, ciego y encadenado. Esta degradación pública servía a los filisteos como una demostración constante de su victoria sobre el campeón de Israel. Era una humillación calculada para quebrantar no solo su cuerpo, sino también el espíritu de Sansón. El héroe se había convertido en esclavo, y el pueblo de Israel quedó en sombras una vez más. La redención en la debilidad. Sin embargo, en medio de esta oscuridad total, ocurrió algo que los filisteos no notaron. El cabello de su cabeza comenzó a crecer desde que fue rapado. Los filisteos hicieron una enorme celebración de victoria en honor a su dios Dagón y llamaron a Sansón de la cárcel para que les sirviera de juguete. Lo pusieron entre las columnas del templo. Sansón, agotado por el espectáculo que se vio obligado a realizar, pidió al joven que lo guiaba un breve descanso. Le dijo: «Acércame y hazme palpar las columnas sobre las que se apoya la casa para que me apoye sobre ellas». Este pedido parecía inocente. Un hombre ciego y cansado solo quería apoyarse en algo sólido para descansar.
El joven no vio razón para negarse. La escena que se desarrollaba era impresionante, y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí. Como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón llenaban el lugar. En ese momento crucial, Sansón hizo algo que nadie esperaba. Oró, clamó al Señor y dijo: Señor Dios, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Después de su oración, Sansón se preparó para su acto final. Y se asió Sansón de las 2 columnas de en medio sobre las que se apoyaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo: «Muera yo con los filisteos». Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y fueron muchos más los que mató al morir que los que había matado durante su vida. Fue un golpe devastador para la nación filistea. El cuerpo de Sansón fue rescatado de entre los escombros por sus familiares y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Un juez imperfecto, pero aún instrumento en las manos de Dios. Su historia es un eco que nos recuerda que la debilidad humana nunca eclipsa la soberanía divina. La vida de Sansón es la historia de un hombre escogido por Dios, pero también de alguien que nunca aprendió a dominarse a sí mismo. Su fuerza era inmensa, pero su carácter débil lo llevó a caer una y otra vez. La vida de Sansón nos confronta con una gran verdad. Tener dones extraordinarios no garantiza cumplir nuestro propósito si no aprendemos a gobernar nuestro corazón. Él fue fuerte en músculos, pero débil en pasiones. Tuvo poder para derribar ejércitos, pero no para resistir la tentación. Y sin embargo, Dios no lo desechó. En su último aliento, Sansón se rindió a Dios y el Señor usó incluso su fracaso para traer victoria. Quizá tú también sientas que has fallado, que perdiste oportunidades, que tus debilidades te alejaron del camino. La historia de Sansón te recuerda: Dios no termina contigo por tus errores. Si clamas a Él, puede levantarte aún en la última escena de tu vida. Acompáñame en esta pequeña oración. Dios, gracias porque en Sansón vemos que tu gracia es más grande que nuestras caídas. Hoy te entregamos nuestras debilidades, nuestros tropiezos y nuestros errores. Fortalécenos con tu espíritu para que nuestra vida no se pierda en pasiones vacías, sino que cumpla el propósito para el cual nos creaste. Levántanos con tu fuerza, aunque nos sintamos ciegos o atados, y que nuestra historia, como la de Sansón, termine glorificándote a ti. Amén. Suscríbete y está atento a nuestras historias que inspiran.